casi todos los días de Santa Cena, inicio con este pasaje. Es 1 Corintios 11, 23 al 26. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bueno, son los pasajes que, como digo, casi cada domingo que tenemos la bendición de venir a la mesa del Señor. Leemos este pasaje porque es en donde al apóstol Pablo le fue, o él ahí lo dejó escrito, ¿verdad? Por inspiración del Señor, que podemos decir quedó institucionalizada la Santa Cena, ¿verdad? Es lo que vamos a participar hoy con la ayuda del Señor, después de la meditación de la palabra. Y lo sabemos, ¿verdad? Para nosotros no es un rito religioso, ¿verdad? Sino es una cercanía con Dios, una comunión con Dios. Tiene tantas bendiciones la Santa Cena y hemos ido viendo algunas y algunas más. Hoy quiero, con la ayuda del Señor, enfocarme en esta parte, ¿verdad? Tomó pan. Sabemos que son de los dos elementos, ¿verdad?, que usamos, el pan y el vino. Y me puse a ver algunos puntos en donde en el Nuevo Testamento el Señor tuvo la relación con el pan. Porque nosotros podemos ver que Él mismo dijo, de hecho, tengo ese versículo para más adelante. Cuando Él dijo, hay un versículo bien corto en la palabra, no es el más corto, pero Él dijo, yo soy el pan de vida. Es uno de los yo soy del Señor Jesús. Sabemos que hay diferentes yo soy del Señor y ese es uno de ellos. Vamos a ver. Pero como digo, hay diferentes pasajes que nos muestran esa relación del Señor con el pan. Porque si Él declara, bueno, lo voy a leer, le puse así, el pan. Es en Juan 6:26, perdón, es Juan 6:48 en donde Él lo declara así, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. El Señor lo está diciendo en Juan 6:48. Y quedó ahí escrito, Él es el pan, pero no es el pan, obviamente no es el pan natural. Así como nosotros que vamos hoy a participar del pan, ese es un pan literal, pero sabemos que por la fe y por la palabra estamos participando de ese pan de vida que es el Señor. Bendito Dios, nos está transmitiendo vida a nosotros, la vida de Dios. Y ahorita que lo estoy diciendo, estoy recordando una de las profecías que hablaba de ese nexo a través del cordón umbilical, que de hecho desde el jueves estaba viendo yo cómo hay una nueva vida. En 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero esa nueva criatura hubo un momento en el que tuvo que nacer. Y en ese nacimiento definitivamente hay un cambio de vida. Así, y lo comparaba con el embarazo en lo natural, el cambio de vida que tiene esa criaturita, ¿verdad? Que se estuvo formando ahí durante, bueno, lo normal son 9 meses, pero cuando nace es un cambio total de vida.
Y yo estaba haciendo eso, una comparación del nacimiento de la nueva criatura a una nueva vida. Definitivamente tienen que haber cambios. Y parte de eso tiene que ver con esto, porque el Señor, Él dice, yo soy el pan de vida. Entonces, la nueva criatura, ¿cuántos son nueva criatura acá? Podría preguntar, ¿cuántos están en Cristo? ¿Verdad? Porque lo que dice es, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, o en Jesucristo, como dice el pasaje, literalmente no lo recuerdo. 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Alguien que nace a una nueva vida va a depender de una nueva forma de alimento inclusive. Que como digo, yo lo comparaba el jueves con el nacimiento de un bebé que se alimentaba. ¿Cómo se alimentaba? A través del cordón umbilical. Ahí recibía todos los nutrientes, ahí recibía lo que necesitara del cuerpo de la madre, ahí lo recibía. Pero cuando nació, se corta, ¿verdad? Se pierde ese nexo, pero tiene que haber otra forma de alimentarse. En lo espiritual, Dios santo, ¿cómo nos alimentamos nosotros? Espiritualmente hablando, porque de hecho es parte de lo que vamos a ver, de la confusión que puede haber cuando alguien no tiene esa diferenciación y piensa, bueno, ya hice pedazos mi tema porque iba a ir, según yo iba a ir en orden, ¿verdad? Pero vamos a continuar acá, porque lo que pasa es que estoy hablando de lo que iba a decir aquí antes. Bueno, vamos a hablar con la ayuda del Señor acerca del pan. Y es que uno de los pasajes que nos muestra acerca del pan es Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Creo que ubicamos el pasaje, es en Mateo 4:4, es cuando el Señor fue tentado por el diablo, el Señor fue llevado al desierto, llegó el tentador y pues lo puso en tentación. ¿Y cuál fue la tentación? La tentación fue, bueno, una, porque sabemos que fueron tres, ¿verdad? Que el enemigo le lanzó. Una de esas fue a través del pan. Y llama la atención, hermano, porque me pone a pensar, ¿será que el enemigo hace eso en este tiempo? Con aquellos que están en esta nueva vida, aquellos que son o somos nueva criatura. Si lo hizo con el Señor, ¿será que lo intenta hacer con los hijos de Dios? ¿Y de qué estoy hablando? De esa tentación. ¿Cómo? ¿Será que el diablo va a venir y te va a decir, a ver, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se vuelvan? Tal vez no tan así, porque de plano, si el Señor hubiera querido, hubiera podido hacer algo así, ¿verdad? Si el enemigo le estaba diciendo eso, sabía que algo podía hacer el Señor, pero no era tanto el hecho de convertir las piedras en pan, sino el hecho de hacer o no la voluntad de Dios. ¿Por qué dicen? Bueno, eso lo hemos visto también, ¿verdad? Cuando hemos hablado acerca de la tentación, ahí en Mateo 4, en el versículo 4, vamos a ver, no responde esto. Ahí está. Ahí está, lo vamos a poner acá. Dice el versículo 3, entonces vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Pero esto fue después, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces lo que yo digo es, ¿será que lo hace en este tiempo? ¿Qué cosa? Que en medio de la necesidad, el enemigo te invite a que te salgas de la voluntad de Dios, de que hagas algo que no es agradable al Señor, de que tal vez para saciar o no saciar, para satisfacer alguna necesidad básica te invite a que hagas algo desagradable a Él. Tú sabes que el mundo así se mueve haciendo sus, valga la redundancia, sus movidas, ¿verdad? Moviendo sus palancas. Y tal vez en medio de alguna necesidad te invita a que hagas algo que sabes que no lo tienes que hacer. Y lo que quiere es que te salgas del caminar en Cristo, que caigas, pues es la tentación, ¿verdad? La tentación en sí no es pecado. Pero si alguien cede a la tentación, pues ahí está el pecado. Y es en donde pues ya se manchan sus vestidos, se rompe la comunión. ¿Cuántas cosas pueden suceder? Pero es lo que el enemigo quiere. Y yo veo que entonces una de las primeras, bueno, aquí lo puse yo de primero, uno de los primeros puntos de la relación con el pan nos habla de que, hermano, es el Señor el que nos provee, no es el mundo el que nos provee. Amén. No dependemos del mundo nosotros, no dependemos de este sistema, dependemos de, valga la redundancia, de la provisión del Señor. Sí, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, amén, adelante, pero no dependemos de ello. No dependemos de qué, de la economía, del gobierno, no dependemos del Señor. No sé si hablar de esto o no, porque es difícil ver cómo algunos cristianos, no de aquí, no estoy hablando de aquí, de nosotros, cómo algunos cristianos se venden tan fácil porque les están ofreciendo el pan literal, no el pan espiritual, el pan literal. Ellos se venden, cristianos que se venden por eso. Hermano, pero sí, y lo tremendo para mí es que pienso, pero hay cristianos que son, según yo, bastante avanzados en su vida espiritual. Y esto es de lo básico. No dependemos nosotros de algo terrenal, hermano. Nuestra fuente viene de lo alto. Amén. Toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces, dice la palabra. No podemos vendernos nosotros por algo, por un pan. Quisieron hacerlo con el Señor. Y aquí estamos hablando, obviamente, aquí estamos hablando del pan literal, ¿verdad? Por eso el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y llama la atención eso porque también el Señor está citando acá una porción del Antiguo Testamento, de cómo el Padre les hizo saber al pueblo de Israel justamente esto. Y lo puse acá como parte de esto, está en Deuteronomio 8, versículo 3. Yo creo que tendría que leer también el contexto. Deuteronomio 8:3 leamos, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero, o sea, es que lo leemos y lo hemos leído. Ay, se ve raro ahí. No ubico que es esa otra ventanita que está estorbando. Vamos a ver. Ya se quitó. Ahí está. Es Deuteronomio 8:3.
Dice vamos a leer en el 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Esto es lo que me llama la atención. Pasaron todo eso y dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso que me llama la atención porque ¿cuánto tiempo dice? Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó, etcétera, para hacerte saber. O sea, pasaron todo eso para llegar a saber una cosa. ¿Qué cosa? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, aquí dice, de todo lo que sale de la boca de Jehová. Entonces me llama la atención porque digo, todo ese trato del Señor para con el pueblo de Dios, para hacerle saber eso. La pregunta sería, entonces, ¿qué tan importante es eso que el Señor les está haciendo saber? ¿Qué lección tan importante es de Dios para su pueblo? Que hizo todo eso para hacerles saber ese punto. No sé si me captas lo que estoy diciendo. ¿Qué tan importante es eso, hermano? Y ahí es en donde veo la respuesta del Señor acá, en Mateo 4. Porque Él, de plano, ahí lo leímos ya, ¿verdad? Él tenía hambre. Pero en medio de esa hambre dijo, no, también está escrito. O sea, es más importante esto otro que el pan en lo literal. Es más importante saber que lo que sale de la boca de Dios nos alimenta más que el pan literal. Está tremendo eso. Por lo que te digo, ¿cuánto el Señor hizo para enseñarle al pueblo de Israel? Es como cuando alguien, a ver cuántos son papás aquí o mamás, cuando le dan instrucciones a sus pequeños, ¿verdad? Pero hay algo que ustedes quieren hacérselo saber como algo importante. Tienen que buscar alguna manera para eso, para decirles, esto es importante, esto no te pueden olvidar otras cosas, te puede olvidar cómo te amarras los zapatos, se te puede olvidar cómo, qué sé yo, cuántas cosas, pero esto no se te tiene que olvidar. Porque hay instrucciones que pueden ser bien importantes, ¿verdad? Por ejemplo, alguna instrucción para los niños que son importantes. A ver, los papás. ¿Cómo? Hacer tareas. Por aquí, oigan. ¿Cómo? Que no hablen con desconocidos. Yo miraba por ahí, ¿verdad? No le aceptes nada a un desconocido. No le aceptes un dulce, como los niños, ¿verdad? Con un dulce se pueden llevar a un niño, hermano. Gracias a quien no en Campe, pero mejor si no te arriesgas, tienes que enseñarle. Hay instrucciones que son, pero hermano, llegamos a este versículo nuevamente, ¿verdad? Yo no lo quiero repetir. Como el Señor les dice, te hice pasar por eso, te afligí, como para afligirte, para probarte, para saber lo que si habías de guardar o no, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué importante saber eso.
¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos leen su Biblia? ¿Cuántos se alimentan de ese pan espiritual? De esa palabra que sale de la boca del Señor. Así de importante es. Y tal vez ahora alguien está pasando algún desierto, ¿verdad? Tal vez ahora alguien está siendo afligido. Tal vez ahora alguien está hasta tener hambre, hermano. Porque es lo que dice, ya lo leímos, pero lo pongo otra vez acá. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Bueno, también es este, ¿verdad? Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, o sea, te hizo y te sustentó con maná. ¿Qué es lo que está diciendo? Pasaste hambre, pero viste lo sobrenatural. Pasaste hambre, pero viste cómo la provisión venía del cielo. Ellos literalmente, nosotros tal vez no lo vemos que caiga del cielo, pero sí sabemos que el Señor lo envía. O tal vez a alguien le ha tocado, ¿verdad? De alguna forma que hasta dice, no puede ser. Yo oí es que testimonios hay, ¿verdad, hermanos? Oí de alguien que estaba orando al Señor y estaba, Señor, estaba en alguna necesidad y hubo un viento así fuerte y le llevó el billete, se quedó prendido en la ventana de su casa. Después de que le pidió al Señor alguna provisión y el Señor así se la dio, hermano. No tiene límites el Señor, hermano, para obrar. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer que tal vez no estamos viendo el maná caer, ellos tampoco lo vieron, ellos solo lo vieron en el suelo, porque caía en la noche, ¿verdad? Tal vez no estamos viendo así que desciende del cielo, pero lo podemos ver espiritualmente que la provisión de Dios ahí está. Y que en medio de alguna situación difícil, el Señor abre camino y muestra su gloria, muestra su provisión, da su respuesta. Pero tenemos que aprender la lección que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. O como dice en esta parte, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que aprender esa lección de lo importante que es esa provisión espiritual a nuestra vida. La palabra del Señor a nosotros. Amén. Ahí veo yo una relación del pan, el Señor hablando. El Señor dijo, no, es más importante lo que viene de Dios que alguna otra cosa. Y es que lo digo así pensando en que el mundo hasta puede, en medio de una necesidad, el enemigo te puede poner alguna trampa ahí, ¿verdad? Mira, vamos a hacer esta movida, pero no lo tiene que saber nadie, sino que solo queda entre tú y yo. Solo firma aquí tal cosa y ¿será el enemigo que le está ofreciendo que las piedras se conviertan en pan? Bueno, entonces ahí está Deuteronomio. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 11. Hablando también de ese pan, el pan literal. Cuando el Señor dio la oración o el modelo de la oración, ¿verdad? Porque a Él le pidieron que les enseñaran a orar y el Señor en una de las partes dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora yo pregunto, ¿y a qué pan se referirá ahí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tal vez a los dos, ¿verdad? Pues sí. Nadie me contestó. Porque yo creo que sí le podemos pedir al Señor el pan literal, el alimento, pues, la provisión, sí podemos pedírsela al Señor. O debemos pedírsela tal vez, para no depender de alguien más, sino saber que viene de parte de Dios. Pero yo creo que también en lo espiritual podemos pedirle al Señor, Señor, ese pan espiritual también lo necesito, ¿verdad? Y aquí dice el pan nuestro de cada día. Hay una versión que lo que dice es
Ahí vamos a ver si encuentro esta. Es. uh, bueno, pero al final de cuentas el mensaje es el mismo, ¿verdad? Pero hay una que habla del pan diario. O sea, es de cada día, es lo mismo, es de todos los días. Porque no dice ahí el pan, Señor, dame el pan de esta semana. Dame el pan de esta quincena o el pan de este mes. Porque dice el pan de cada día. Que tiene que ser una búsqueda de cada día delante del Señor. Que podamos cada día estar delante del Señor. Si no, si se nos puede olvidar, va a decir, bueno, el pan, ya tengo el pan de este mes, gracias, y amén, gloria a Dios, y así es. Pero saber que cada día dependemos de Dios, de que cada día el Señor está al tanto de nuestra situación que estamos nosotros atravesando. Y Él está al pendiente, y Él provee, y Él nos da, hermano, bendito es su nombre. Por eso el tener claro, ¿no?, que no dependemos de esta tierra, no dependemos de este mundo, este sistema, ¿qué más puedo decir? Esta economía, del dólar, del quetzal, sino dependemos de Dios, el pan nuestro de cada día. Aquí me deja ver, hermano, una relación continua con Dios. El pedirle a Él cada día, el estar dependiendo, el sabernos necesitados de Dios cada día. Cada día dependemos de Él. Hasta cantos hay de eso, ¿verdad? De que cada día vamos a estar con el Señor. Y sí, yo creo que aquí puede ser el pan espiritual, puede ser el pan natural, pero saber que viene de parte de Dios, hermano, ¿de quién más va a venir? También el pensar que si el enemigo hace esa tentación, recordando ese pasaje de la tentación, que si el enemigo hace o procura hacer que alguien se salga de ahí, del caminar en el Señor, de la voluntad de Dios, es como decir, pues ya no dependes de Dios, sino vas a depender de tu capacidad, de tus fuerzas, vas a depender de lo que tú puedes hacer, pero también eso es dado por Dios, todo eso, por eso dependemos del Señor, hermano, dependemos del Señor. Y si cada día lo reconocemos delante de Él, nos ayuda también a afianzarnos a Él, a estar cerca del Señor, a no ser autosuficientes. Que Dios nos ayude, hermano. Bueno, vamos a ver. Después de Mateo 6 tengo Juan 6, 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. También este versículo también lo puse acá pensando, si hemos estado diciendo dependemos del Señor, ¿y por qué el Señor les está diciendo así acá? De por qué el Señor casi que les está, bueno, el Señor conoce los corazones, ¿verdad? Y ellos estaban buscando del Señor, y después de que el Señor había hecho un gran milagro, una gran señal, ellos fueron tras Él. Había el Señor multiplicado el pan y ellos fueron tras el Señor, pero bendito Dios, hermano. El Señor que conoce los corazones y los vio a ellos y les digo, yo entiendo, ustedes no me están buscando por la señal. O sea, no es que hayan visto el milagro, no, o lo vieron pues, pero no les importó tanto el milagro, sino que les importó otra vez lo de la tentación, ¿verdad? Les importó más llenarse que ver al que había hecho el milagro. Y por eso les dice así, ustedes me buscan, porque buscar al Señor, pues siempre es la invitación, hermanos, busquemos de Dios, hermanos, vengamos a su presencia, vengamos a alabarle, a adorar, buscar del Señor. Pero ellos le estaban buscando
no por una, no por una razón que al Señor le agradara, o por lo menos en sus prioridades. Porque ya dije, ¿debemos pedir el pan? Sí, debemos pedir el pan. Debemos depender de Dios. Pero como que hay un momento en el que al establecer las prioridades debe ser más importante esto, otro, que el esperar el pan. Lo que decíamos desde el principio es que desde el principio, ¿verdad? Lo que decíamos de que el Señor les hizo pasar al pueblo de Israel por hambre, por aflicción, por el desierto, para enseñarles una cosa. Qué importante era eso. Aquí el Señor está haciendo la diferencia entre esas dos cosas. Porque lo estaban buscando a Él no por lo que había hecho el Señor, sino porque les había dado de comer. En otras palabras, si alguien más les da de comer, se van en pos de ellos también. Y eso es lo que yo decía hace un momento cuando decía, ¿cómo es que hay cristianos que se venden por alguna cosa? Alguien les está dando de comer y se van por ahí. Cuando lo que hay que hacer es buscar al que hace los milagros, al que hace las señales, al que lo, con el cuidado, ¿verdad? Porque también sabemos que ahí van a haber o hay ya un mover de error, en donde hay señales que son engañosas, donde hay milagros que son, ¿cómo se le llama ese? El poder engañoso. ¿Cómo? Ahí en Tesalonicenses está, en donde se le va a dar, lo tiene ya, ¿verdad? La capacidad de hacer milagros, de hacer señales. No es a eso a lo que me refiero, sino por el hecho de lo que dicen estos versículos, de que el Señor había mostrado su gloria, pero se fueron en pos de otras cosas, en pos de lo terrenal. Que amén, es una necesidad, es una necesidad. Pero hay que saber establecer bien establecidas las prioridades, hermano. Porque si no, repito, si hubiera sido alguien más el que les daba el pan, entonces se iban en pos de ellos. Es más o menos como lo que digo de los niños, ¿verdad? Como un niño se puede ir por un dulce. Hace algún tiempo yo vi algunos videos, hermano, algunos experimentos que hacían y niños no tan niños, ya entrando a la adolescencia, en donde en complicidad con los padres, había alguien que hacía el experimento y en complicidad con los padres los contactaban. Los padres les habían instruido, mira, no te vayas a subir a un vehículo de un desconocido, no te vas a ir con alguien que no conoce, cuidado con lo que ves en internet, cuidado, y hasta los padres así seguros de que no iban a fallar los hijos. No sé si alguien vio alguno de esos videos, eso salió hace no sé hace cuántos, unos 4 años tal vez. Los padres bien seguros, hermano, de que no iban a fallar los hijos. Y ahí los contactan. Su amiguito, obviamente se hace pasar por una persona más o menos de su misma edad, del hijo o hija, ¿verdad? Que están engañando. Y los empiezan a contactar, que son muy amigos, usan el mismo lenguaje, o sea, el niño o niña bien convencido de que es un amiguito el que está. Y que vamos a salir y que no sé qué, pero mis padres, bueno, vamos a esperar a que ellos se duerman y casi a medianoche pasan en el vehículo y les abren la puerta y cuando ven, pero tú no eres el de la foto. No, él es mi amigo, súbete, a él lo vamos a ver. Hermano, y se suben al vehículo y los llevan. Y los papás atrás, ajá, y los papás atrás, en el mismo vehículo, en el asiento de atrás escondidos. Y les dan un susto a los niños. Oye, pero ya lo habíamos hablado, ¿cuántas veces hemos hablado? ¿Qué tal? Bueno, porque ya ni me acuerdo por qué me fui por. Por el engaño, ¿ah? ¿Cómo alguien puede
recibir un engaño así? ¿Cómo se puede vender con alguna situación que le ofrecen? Pero en lo espiritual sería más triste, ¿verdad? De que porque les ofrezcan pan, porque les ofrezcan lo material, se venden en pos de eso. Entonces el Señor les está diciendo eso, sino porque comisteis, no me buscan porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea que lo que buscaban era una vida fácil. Lo fácil aquí, aquel va, cada vez que haya necesidad, va a partir el pan, lo va a multiplicar y nos va a dar de comer. Están viendo lo que está aconteciendo en lo espiritual. Vamos a ver, bueno, aquí mismo está en el versículo 48, el que ya vimos, yo soy el pan de vida. Es que eso. Por eso, en este contexto, leerlo, aquí es Juan 6:26, Juan 6:48 y en el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya en ese contexto ya se lee diferente, porque el Señor les está diciendo, ustedes están comiendo, están buscando un pan natural, pero hay un pan que es más que lo natural, que es el pan de vida. Y Él dice, yo soy el pan vivo. Ustedes vieron el pan natural, pero tienen enfrente al pan vivo. Él está explicándose, es más importante la importancia nuevamente, porque si es importante comer, por supuesto, ¿verdad? Si no satisfacemos esa necesidad básica, pues ¿cómo vamos a sobrevivir? Pero lo que estamos viendo es la prioridad que debe haber entre lo espiritual y lo terrenal, sabiendo que Dios también tiene cuidado de lo terrenal, sabiendo que a Él le pedimos, de Él dependemos y todo lo que ya dijimos, pero la prioridad va a ser que Él es el pan vivo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, y está hablando de Él mismo. Por eso que hoy podamos comer de eso, hermano. Qué privilegio es. Porque amén, aquí es una porcioncita, es algo natural. Pero si lo hacemos con fe, si lo hacemos creyéndole al Señor y pues basados en la palabra, por eso desde el principio leímos ahí en 1 Corintios 11, sabemos que estamos participando de ese pan, que lo que hace es transmitir vida, porque es un pan vivo, el pan vivo que descendió del cielo y que está ahora en nuestra mesa. Qué privilegio. Venir también la mesa espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que no tenemos una mesa ahorita ahí, pero estamos participando de ese pan vivo. Mira ahora este pasaje. Mateo capítulo 7, versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Hasta resuena a este tiempo, ¿verdad? Es Mateo 7, versículo 9. ¿Qué hombre hay qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si quieren leemos en el contexto. Versículo 10 dice, o si le pide un pescado, ¿le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? También es una lección relacionada con el pan. Si su hijo le pide pan, ¿le va a dar una piedra? Ahí tal vez los papás, las mamás lo ubican mejor, ¿va? Cuando su hijo le pide algo, le pide para comer, pues ve cómo hace para conseguir algo y dar de comer. El pan y el pescado. Y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Vemos la relación del pan con la relación de el pedirle al Señor.
Pero también el Señor hace la diferencia, ¿verdad? Porque dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Hermano, es una lección también de pedir al Señor, de depender de Dios, de saber, aquí está cuánto más vuestro Padre, de saber que somos hijos. Porque nos está hablando como hijos. La pregunta que hizo desde el principio es, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Amén. La relación del pan y esa paternidad que tenemos en Dios, el sabernos hijos del Señor. Y que si hay alguna necesidad en nuestra vida y le pedimos al Señor, Él lo va a dar. Como padre que es. Ahorita que lo estoy diciendo y me recuerdo, hay un pasaje en donde dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dijo el Señor en algún pasaje, ahorita sí no lo podré ubicar, pero ahí está, yo sé que lo han leído también. Pero como diciendo, ¿será que hay algo que no tienes, pero no lo tienes porque no lo has pedido? Pero hablando, yo hice la diferencia aquí, ¿verdad? Hablando de cosas buenas. Hay que saber qué son las cosas buenas. Pero siendo hijos de Dios, no deberíamos nosotros, por eso el pasaje, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, no nos debería hacer falta nada. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro Padre. Y si le pedimos, ahí está el pasaje, como hijos, el Señor no lo va a negar, siendo buenas cosas. Siendo buenas cosas, por eso nuevamente, ¿verdad? El énfasis en esto. Vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. La relación con el pan, hermano, que tenemos un Padre que conoce las necesidades, que le podemos pedir, que podemos venir ante Él humildemente, ¿verdad? Y pedirle a Él. Y el Señor lo puede conceder. Pero sí tenemos que aplicar fe, ¿verdad? Porque a veces alguien, pero ¿será que el Señor me puede? O tal vez a veces algunos hasta piensan, pero a Él sí le oye el Señor, a mí ¿por qué no me oye el Señor? O a ella sí le oye el Señor. No, por eso, el ser hijo, si su hijo le pide un pan, y ahí está la identidad de hijo. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? Puedes acercar al Señor. No sé cómo le hablarías tú. Papá, papito, padre, papaito. Abba, padre, ¿verdad? El texto aquel. Pero saber que el Señor está al tanto. ¿Cuántos son hijos acá, hermano? Bendito Dios, hijos de Dios, hijas de Dios. Hay un padre ahí que escucha esas peticiones. Porque, hermano, es que yo lo insisto así porque sí se me quedó claro en Mateo. Aquí estamos, de hecho, aquí estamos, ¿verdad? Mateo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. Y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. Pero no menciona al que no pide. Habla de el que pide. El que pide, recibe. El que pide, recibe. Amén. Bueno, y ahí es en donde viene, ¿o qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Una invitación a pedirle al Señor. Dependemos del Señor, hay que pedirle al Señor.
necesidades pueden haber, ¿verdad? Pero podemos traerlas delante del Señor. Lucas capítulo 15, versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Quién es este personaje que está hablando acá? El hijo pródigo, Lucas 15, el hijo pródigo. Estaba en la posilga, estaba deseando comer de la comida de los cerdos, hermano. Y se recuerda, pero si en la casa de mi padre hay pan, los jornaleros, sin hacerlos de menos, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que otra vez haciendo la diferencia entre el hijo y el que no es hijo. Aquí está hablando de los jornaleros. Él era hijo. Y él decía, pero si los jornaleros, o sea, los servidores, los siervos, ellos tienen abundancia de pan. Y yo, como hijo, perezco de hambre. Ala, hermano. Pero ¿qué había hecho él? Se había alejado, se había ido de la casa. Bueno, conocemos la historia. Había menospreciado todo lo que tenía. Perdón. Había menospreciado todo lo que tenía, deseando una vida, ¿cómo? Disipada. Tal vez se había cansado de las reglas, tal vez se había cansado de todo lo que es, las limitaciones supuestas que tenía ahí. Y hasta dijo, pues si todo esto yo lo quiero, conocemos la historia, ¿verdad? Pidió su herencia, el papá se la dio y dijo, pues se fue, malgastó todo. En el momento tuvo muchos amigos, porque hubo amigos que tenía porque los invitaba de plano, así sucede. Se le acabó todo, hasta los amigos se le acabaron, tuvo necesidad y se acordó de que tenía pan en abundancia en donde estaba, como hijo. Los hijos pródigos, ¿verdad? Que se van de la casa, no ven la abundancia de pan que hay ahí y quieren acabar con todo, terminan en la posilga, terminan deseando las cosas de los cerdos. Y por eso hay que orar por ellos, ¿verdad? Para que vuelvan en sí. Sabemos que de este personaje lo que dice es que volviendo en sí fue que dijo esto. Volviendo en sí, aquí está. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Volviendo en sí, estaba fuera de sí. Está cardíaco eso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el estar fuera de sí es como perder el enfoque, ¿verdad? Perder la visión. Y es lo que hace el mundo en este tiempo, que le pone tantas cosas enfrente al Hijo de Dios para que vaya perdiendo su enfoque, para que vaya perdiendo el caminar. Y que quiera las cosas del mundo y que anhele las cosas del mundo, que desee todo lo que es del mundo. Y se puede llegar a eso, a salir de sí, a irse, ¿cómo sería? A estar fuera de sí y desearlo todo y tomar malas decisiones. Pero gracias a Dios, dice, volviendo en sí. Y regresó a donde había abundancia de pan. Si los jornaleros tenían abundancia de pan, él sabía que para él había también en abundancia. Y regresó a la casa del Padre. Pero se dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fue sincero, sabía lo que había hecho, sabía que había fallado. Y solo dijo eso, yo no soy, dice, él hizo el plan, si quieren, vamos a ver Lucas 15, 17. Entonces, volviendo en sí, dijo,
¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Es que me quedé en la otra, por eso no me sonaba esto, aquí está. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es un arrepentimiento eso, porque es un cambio de mente. Antes como hijo tenía privilegios, ahora no me interesan tanto los privilegios, solo con que me recibas en casa, aunque sea como uno de los jornaleros. Dejó atrás eso, volvió a decir, dijo, perdí la gran oportunidad que tenía como hijo, por lo menos voy a ser un jornalero, si el padre lo acepta, ¿va? Y sabemos que el padre no lo puso como jornalero, sino que le pidió a los siervos que le dieran vestido, que le dieran anillo, que lo bañaran, ¿va? Que le dieran su, vaya a saber cómo iba ese. Hasta maloliente tal vez iba, porque iba de la posilga, hermano, donde estaban los cerdos. Y regresó y fue recibido ahí. Amén. Vamos a ir finalizando por la administración. Voy a leer un versículo más. Mateo 15:26. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. También creo que ubicamos ese pasaje, ¿verdad? De la mujer aquella que se humilló porque le pidió al Señor y el Señor siguen, lo leemos así rápido, Mateo 15:26. En el 23 dice, bueno, esta mujer cananea le decía, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, y el Señor no le hacía caso. Y sus discípulos le decían a él, y él le decía, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dice acá. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora lo pongo acá viendo el hecho, hermano, de que, amén, ella era extranjera y el Señor no la quería ayudar. Pero por su fe se humilló y recibió la bendición que ella estaba pidiendo. No es tanto ahí donde me quería detener, sino en el hecho de que el Señor está definiendo que hay un pan que pertenece a los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y lo digo porque hace un momento yo preguntaba, ¿cuántos son hijos acá? Entonces sabemos que hay un pan que es de los hijos. Hay un pan que ya está, como quien dice, es tuyo. Solo es de que participes de él. Y aunque aquí se está refiriendo, bueno, aquí podríamos decir que se está refiriendo a la liberación, ¿verdad? Al ser libres de todo tormento demoníaco. Es de los hijos ser libres, es parte de lo que le pertenece a los hijos, el ser libres. Pero el Señor lo relacionó con el pan, hermano. Y hoy pues vamos a participar del pan. Si quieren mis hermanos de alabanza, es que se me quedó viendo así como que, cuando me digas, pueden mis hermanos pasar, por favor. Y también mi hermano Benito y mi hermana Vero, porque vamos a participar del pan y del vino. Recordando nuevamente el pasaje de Corintios, primera de Corintios 11, en el versículo 26, desde el 23, perdón, aquí está en primera de Corintios 11, 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, esto último lo leí pensando en que tenemos un tiempo para examinarnos a nosotros mismos, así como dice acá, o para probarnos, como dice en el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque si no, podemos estar participando indignamente. Ahora, la dignidad sabemos que es por Cristo Jesús, ¿verdad? Que es Él el que nos hace dignos con su sangre, es Él el que nos hace dignos por ese sacrificio que Él presentó delante del Padre, y por eso nosotros somos dignos. Pero vamos a tomar unos minutos, como siempre lo hacemos, para ponernos delante del Señor, para dirigirnos a Él en oración, para saber que si hemos cometido alguna falta, algún pecado, es necesario venir delante de Él y reconocerlo, ¿verdad? Y pedirle perdón en arrepentimiento, arrepentirnos delante del Señor para poder así, eso sería probarnos a nosotros, ¿verdad? Eso sería examinarnos a nosotros. Yo te invito a que ahí en tu lugar pues cierres tus ojos, te pongas delante del Señor y que puedas meditar, sí, en la palabra que hemos visto, pero también en cómo ha estado tu caminar, si le has fallado al Señor, para pedirle perdón a Él, para reconocer esas fallas, para pedir misericordia y saber que tenemos a un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de venir ante tu mesa, Señor, a participar del pan, a participar del vino, tu cuerpo, tu sangre, pero no queremos hacerlo indignamente, Señor. Conocemos nuestras fallas, pedimos perdón, Señor, yo pido perdón. Díselo con tus palabras, hermano. Díselo mientras mis hermanos pasan. Gracias. ¿Cómo he de expresar lo que Dios hizo por mí? Y sin merecerlo, dio su sangre carmesí, y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, pues todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios
la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. ¿Cómo he de expresar lo que Dios hizo por mí? Y sin merecerlo, dio su sangre carmesí, y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Es todo lo que soy y lo que espero ser. Lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo, por lo que Él hizo, por lo que Él hizo por mí. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra y te pertenece, Señor. Gracias, porque en medio de nuestra necesidad tú te mostraste a nuestra vida. Y sin ser dignos, Señor, tú nos has hecho dignos como hijos tuyos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nos disponemos, Padre, a participar del pan y del vino. Pedimos que bendigas esos elementos, Señor. Gracias por escuchar nuestra súplica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, así como lo dice acá, vamos a tomar este pan y en memoria de Él, en memoria de su sacrificio, en memoria de esa obra que Él hizo, vamos a dar gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Agradecidos contigo, Señor, gracias. No lo merecemos, pero cuánto lo necesitamos, Señor. Gracias. Comamos del pan, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos la copa entonces. También, así como lo dice acá, en memoria de nuestro Señor, en memoria de esa sangre que fue derramada, de ese sacrificio que fue acepto delante del Padre. Gracias, Señor Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Hoy participamos de esta copa en tu nombre, en memoria de ti. Bebamos de la copa, hermanos. Podemos darle gracias al Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por rescatarnos. Gracias por rescatarme, Señor. Gracias, Señor, por librarme del dominio de las tinieblas y hacerme parte de ti, de tu pueblo, de tus hijos. Gracias, Señor. Agradécele al Señor, hermano. Dios escucha tu agradecimiento. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Eres hijo, eres hija. Gracias por el pan, Señor. Gracias por el vino. Gracias por tu cuerpo, por tu sangre. Gracias porque nos has hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias porque eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sanador. Gracias, Señor, gracias. Es la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cómo he de expresar lo que Dios hizo por mí? Y sin merecerlo, dio su sangre carmesí, y las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, pues todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Canta con nosotros. A Dios sea la gloria. Dile al Señor. A Dios sea la gloria. A Dios
por lo que Él hizo.